Buenas tardes, estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es los motores de inducción monofásica correspondiente a la materia de laboratorio de máquinas eléctricas. Entonces, vamos a hablar de diferentes aspectos de los motores de inducción monofásica, aspectos relevantes de él. Bien, en nuestro día o en nuestro día a día, usamos electrodomésticos de manera habitual. Estos dispositivos que se muestran en estos momentos utilizan un motor de inducción monofásico, ¿sí? Pero ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, aquí veremos cuáles son sus ventajas, cómo está constituido, cómo es su funcionamiento, ¿verdad? ¿Cómo se crea un campo magnético giratorio? Cuando se habla de un motor de inducción monofásico, se habla de un motor que utiliza un condensador, ¿verdad? Que es la función de este motor, es muy similar al del motor de inducción trifásico. Para comprender el funcionamiento del motor de inducción monofásico con condensador, primero que todo hay que comprender cómo se genera un campo magnético giratorio con una sola fase. Lo que están viendo es un estator, ¿verdad? Y él tiene un núcleo cilíndrico hueco con varias ranuras espaciadas uniformemente, que proporcionan un espacio para alojar un devanado. Bien, tiene también las laminaciones aisladas y apiladas y se coloca, como pueden observar en estos momentos, se coloca un devanado en el estator y se conecta a la alimentación en alterna, es decir, pues a la que proporciona Corpole. Allí se forma un campo magnético que se va alternando entre los polos, pero para darle al motor la fuerza que necesita, ¿sí? O el par de arranque, ¿sí? El impulso, es decir, ¿sí? Es eso. Se necesita colocar primero una bobina auxiliar, ¿verdad? Y luego a esa bobina auxiliar se le coloca en serie un condensador. Bien. Con él se consigue un campo magnético giratorio. Podemos observar, sí, en el interior del motor, pues fíjense lo que se está creando ahí, ¿sí? Se está creando un campo magnético giratorio. Y si ustedes pueden observar, existen dos flujos, el flujo magnético de la bobina auxiliar y el flujo magnético de la bobina principal. Y de esas dos sale un flujo magnético resultante que hace que ese rotor gire, ¿sí? Vamos a decirlo así, que le dé el arranque que él necesita, ¿bien? La fuerza inicial, por decirlo de esa manera, ¿bien? Ahora, ¿cómo se crea el torque? Bueno, primero que todo, vamos a hablar del rotor. Y el rotor es la parte móvil y está formado por barras conductoras cortocircuitadas con discos, lo que se sitúan por encima de tapas laterales sobre sus extremos. Y son precisamente estas las características constructivas del rotor, por lo que se le llama motor rotor jaula de ardilla. Bien, por eso se le llama así, motor rotor jaula de ardilla. La inducción del motor, ¿verdad? Y por lo tanto del par del motor de barras, o sea, ese par de motor, primero debe crearse el campo magnético giratorio, que induce un voltaje dentro de las barras del rotor. Debido a que las barras del rotor son atajos, se obtiene una corriente del rotor y luego se induce un campo magnético del rotor debido a la corriente del rotor. Luego se crea una interacción entre el campo magnético del estator y el rotor crea ese torque. Pero
para poder crear ese torque debe haber un deslizamiento. Y ese deslizamiento viene dada precisamente por la diferencia entre el campo magnético giratorio y la velocidad del motor, de la parte del rotor. Bien, entonces ahí es donde se habla de deslizamiento. Ahora bien, como pueden observar en esta gráfica, es la curva de funcionamiento de un motor de inducción monofásico con condensador. El principal problema de este motor es su bajo par de arranque. Para poder solucionar el bajo par de arranque, se conecta un capacitor en paralelo al capacitor que está conectado en serie a la bobina auxiliar. Y una vez, una vez que se le da el arranque, debido al sobrecalentamiento, este capacitor debe apagarse cuando el motor ya tiene una velocidad deseada mediante un interruptor centrífugo. Una vez que el motor de inducción ha alcanzado su rango nominal, puede mantener una velocidad bastante bien frente a variaciones de la carga, ¿sí? Para cambiar el sentido de rotación, ahí sí nos vamos entonces a lo que es el motor y va a haber una indicación en él. En la parte de afuera del motor existe una placa, una información indicadora y es la placa, eh, vamos a decirlo así, la placa que describe todas las características que tiene él, ¿sí? Entonces, para poder cambiar eh, el sentido de rotación del motor, se debe invertir el sentido de la corriente dentro del devanado auxiliar. Y ahí se hace mediante los dos diagramas. Puede ser el motor de giro a la derecha o a la izquierda. Simplemente lo que hace es hacer tal cual es esas conexiones. Ahora, los valores indicados en esa placa característica hay que tener en cuenta que son nominales, ¿sí? Si ustedes pueden observar, en ese motor gira a una velocidad nominal de 1400 RPM, que significa revoluciones por minuto. Bien, con esta información se puede calcular la velocidad síncrona, ¿sí? Mediante un simple cálculo. Ahora bien, y no solamente eso, sino también el deslizamiento. Bien, ahora, para calcular la potencia indicada en la característica, o mejor dicho, la potencia indicada en la placa característica del motor corresponde a una potencia útil, es decir, la potencia mecánica del motor. Y aquí pueden observar el cálculo del par nominal y también la que se utiliza el cálculo para lo que es el capacitor. Cuando está un capacitor en funcionamiento, el capacitor en funcionamiento tiene que estar entre 30 microfaradios a 50 microfaradios por kilovatio de potencia del motor. Bien, ahora, si estamos hablando del capacitor de arranque, es aproximadamente 3 veces más grande que el capacitor de funcionamiento. ¿Ok? Cuando estamos hablando de la potencia eléctrica, se calcula bajo una fórmula específica. Bien, y cuando estamos hablando, y ahí también se podemos ver la eficiencia del motor. Ahora, cuando estamos hablando de lo que es el aislamiento, ahí podemos ver que se describe la tolerancia térmica a los devanados del motor. Bien, influye ahí las temperaturas de trabajo. Ahora bien, el código IP, cuando estamos hablando del código IP, es el código donde se especifica la protección ambiental de la carcasa. Mientras mayor sea el código, mayor será la protección, ¿sí? Y a su vez, el primer número es la protección contra sólidos y el segundo número es la protección contra líquidos. Eso es muy importante, pues, que saberlo, ya que, pues, con eso corresponde todo lo que es las partes características del motor. Ahora, es muy importante la placa característica. ¿Qué podemos decir entonces como conclusión?
Como conclusión, podemos decir que el motor de inducción monofásico es uno de los motores eléctricos más utilizados en la industria y en el hogar debido a la simplicidad, bajo costo y su alta eficiencia. Este tipo de motor funciona como una sola fase de corriente alterna, lo que hace adecuado para aplicaciones de baja potencia. El funcionamiento del motor de inducción monofásico se basa en la interacción entre el campo magnético rotativo y un rotor en cortocircuito. Cuando se aplica una corriente alterna monofásica al estator, se crea un campo magnético rotativo que gira a una velocidad constante. Este campo magnético induce corrientes en el rotor, lo que a su vez produce un campo magnético opuesto que interactúa con el campo magnético del estator, haciendo que el rotor gire. Una de las principales ventajas del motor de inducción monofásico es su bajo costo, su simplicidad. El diseño del motor es relativamente simple, lo que hace fácil de fabricar y mantener. Además, su bajo costo lo hace accesible para una amplia gama de aplicaciones, desde electrodoméstico hasta otra maquinaria industrial. Otra ventaja importante del motor de inducción monofásico es su alta eficiencia debido a su diseño simple y al hecho de que no requiere componentes adicionales como escobillas o conmutadores. El motor tiene una alta eficiencia energética. Esto significa que convierte una gran parte de la energía eléctrica en energía mecánica, lo que lo hace ideal para las aplicaciones donde requiere un alto rendimiento y una larga vida útil. Sin embargo, el motor de inducción monofásico también presenta algunas limitaciones. ¿Cuáles? Una de ellas es que no tiene capacidad de arranque automático, lo que significa que necesita un dispositivo de arranque externo para ponerlo en marcha. Además, su velocidad de giro es constante y no se puede controlar fácilmente, lo que pues limita su uso en aplicaciones donde se requiere una velocidad variable. Bien, bueno, esto es todo. Feliz tarde.